Cuarta parte. 3. De la llegada de los elfos y el cautiverio de Melkor. Durante largos años los Valar vivieron en beatitud, a la luz de los árboles más allá de las montañas de Aman. Pero un crepúsculo estelar cubría toda la Tierra Media. Mientras las lámparas habían brillado, surgió allí una vegetación que luego fue estorbada, porque todo se hizo otra vez oscuro. Pero las más antiguas criaturas vivientes habían aparecido ya. En los mares las grandes algas, y en la tierra la sombra de grandes árboles, y en los valles que la noche vestía había oscuras criaturas, antiguas y vigorosas. A esas tierras y bosques, los Valar iban rara vez, salvo Yavanna y Orome. Y Yavanna andaba allí por las sombras, lamentando que el nacimiento y la promesa de la primavera de Arda se hubiesen diferido. Y puso a dormir a muchas criaturas nacidas en la primavera, para que no envejecieran, y aguardaran el momento de despertar, que no había llegado aún. Pero en el norte Melkor cobraba fuerzas, y no dormía, pero vigilaba, y trabajaba, y las criaturas malignas que él había pervertido andaban por las tierras vecinas. Y los bosques oscuros y adormilados eran frecuentados por monstruos y formas espantosas. Y en Utumno reunió a sus demonios, los espíritus que se le unieron desde un principio en los días de esplendor y que más se le asemejaban en corrupción. Sus corazones eran de fuego, pero un manto de tinieblas los cubría, y el terror iba delante de ellos, tenían látigos de llamas. Balrog se los llamó en la Tierra Media en días posteriores. Y en ese tiempo oscuro Melkor creó muchos otros monstruos de distintas formas y especies que durante mucho tiempo perturbaron el mundo. Y el reino fue extendiéndose hacia el sur por sobre la Tierra Media. Y Melkor levantó también una fortaleza y armería no lejos de las costas noroccidentales del mar para resistir a cualquier ataque que viniera de Aman. La fortaleza era mandada por Sauren, teniente de Melkor, y se le daba el nombre de Angband. Sucedió que los Valar se reunieron en consejo, turbados por las nuevas que Yavanna y Orome traían de las tierras exteriores. Y Yavanna habló ante los Valar diciendo: «Oh, vosotros, poderosos de Arda, la visión de Ilúvatar fue breve y nos la quitaron pronto, de modo que quizá no podamos sospechar, dentro de un estrecho margen de días, la hora señalada. Esto, sin embargo, tened por seguro, se aproxima la hora, nuestra esperanza tendrá respuesta antes que esta edad termine, y los hijos despertarán. Dejaremos, pues, las tierras que serán su morada, desoladas e invadidas por poderes malignos. Darán a Melkor el nombre de Señor, mientras Manbe está sentado en Taniquetil. Y Tulkas gritó: «No. Hagamos la guerra sin demora. ¿Acaso no hace mucho que descansamos de la lucha y no se ha renovado ya nuestra fuerza? ¿Se nos opondrá uno solo para siempre?» Pero por mandato de Manbe habló Mandos, y dijo: «Los hijos de Ilúvatar vendrán en esta edad, por cierto, pero no todavía. Se ha proclamado además que los primeros nacidos llegarán en la oscuridad y primero contemplarán las estrellas. Verán la gran luz cuando empiecen a menguar, y acudirán a Barde cada vez que lo necesiten». Entonces Barde abandonó el consejo y desde las alturas de Taniquetil contempló la oscuridad de la Tierra Media bajo las estrellas innumerables, débiles y distantes, e inició entonces un gran trabajo, la mayor de las labores de los Valar desde que llegaran a Arda. Recogió el rocío plateado de las tinas de Telperion, y con él hizo estrellas nuevas y más brillantes preparando la llegada de los primeros nacidos. Por eso, a quien desde la profundidad de los tiempos y los trabajos de Ea se llamó Tintalle, la iluminadora, los elfos le dieron más tarde el nombre de Elentari, reina de las estrellas. También entonces hizo ella Carnil y Luinil, Nenar y Lumbar, Alcarinque y el Emire, y reunió muchas otras de las antiguas estrellas y las puso como signos en los cielos de Arda. Willoarin, Telumendil,
Soronume y Anarrima, y Menelmacar, con un cinturón resplandeciente que presagia que la última batalla se librará al final de los días. Y Alta en el norte, como reto a Melkor, echó a girar la corona de 7 poderosas estrellas, Balacirca, la hoz de los Valar y signo de los hados. Se dice que al poner fin Barde a estos trabajos, y muy largos que fueron, cuando Menelmacar entró en el cielo por primera vez y el fuego azul de Eyuin flameó en las nieblas por sobre los confines del mundo, a esa misma hora despertaron los hijos de la tierra. Los primeros nacidos de Ilúvatar, junto a la laguna de Cuivienen, el agua del despertar, iluminada de estrellas, se levantaron del sueño de Ilúvatar. Y mientras permanecían aún en silencio junto a Cuivienen, miraron y contemplaron antes que ninguna otra cosa las estrellas del cielo. Por tanto, han amado siempre la luz de las estrellas, y veneran a Barde el Entari por sobre todos los Valar. En los cambios del mundo, las formas de las tierras y de los mares se han destruido y reconstruido. Los ríos no han conservado su curso, ni las montañas se han mantenido firmes, y no hay retorno a Cuivienen. Pero se dice entre los elfos que Cuivienen estaba muy lejos al este de la Tierra Media y hacia el norte, y que era una bahía del mar interior de Elcar. Y ese mar se encontraba donde habían estado las raíces de la montaña de Eyuin antes de que Melkor la derribara. Muchas aguas fluían hacia allí desde las alturas del este, y lo primero que oyeron los elfos fue el sonido de una corriente de agua, y el sonido del agua al caer sobre las piedras. Mucho tiempo habitaron en esta primera morada junto al agua bajo las estrellas, y recorrían la tierra maravillados. Y empezaron a hablar y a dar nombre a todas las cosas que percibían. Asimismo se llamaron los Kendi, que significa los que hablan con voces. Porque hasta entonces no habían descubierto criatura alguna que hablara o cantara. Y una vez sucedió que Orome cabalgó hacia el este en el curso de una cacería, y se volvió al norte junto a las costas del Elcar, y pasó bajo las sombras de las Orocarni, las montañas del este. Entonces, de pronto, Nejer lanzó un gran relincho y se mantuvo inmóvil. Y Orome, intrigado, permaneció en silencio. Y le pareció que en la quietud de la tierra bajo las estrellas, oía a lo lejos el sonido de muchas voces que cantaban. Así fue que los Valar encontraron al fin, casi por azar, a aquellos que durante tanto tiempo habían esperado. Y Orome se asombró al contemplar a los elfos, como si fueran seres repentinos, maravillosos e imprevistos, porque así le sucederá siempre a los Valar. Desde fuera del mundo, aunque todas las cosas puedan preconcebirse en la música o preverse en una visión lejana. A los que en verdad penetran en ella, las criaturas siempre los sorprenderán como algo novedoso que nunca fue anunciado. En el principio los hijos menores de Ilúvatar eran más fuertes y más grandes de lo que fueron luego. Pero no más hermosos, porque aunque la belleza de los jóvenes Kendi sobrepasaba a todo lo creado por Ilúvatar, no se ha desvanecido, sino que vive en el occidente. Y el dolor y la sabiduría la han acrecentado. Y Orome amó a los Kendi, y los llamó en la lengua de ellos Eldar, el pueblo de las estrellas. Pero ese nombre solo lo llevaron después los que siguieron a Orome por el camino del oeste. Pero muchos Kendi se aterraron con la llegada de Orome, y la causa era Melkor. Porque de acuerdo con las conclusiones de los sabios, Melkor, siempre vigilante, fue el primero en conocer el despertar de los Kendi. Y envió sombras y espíritus malignos para que los espiaran y los acecharan. De modo que algunos años antes de la llegada de Orome, no era infrecuente que si alguno de los elfos se aventuraba lejos, solo o con escasa compañía, desapareciese y no volviese nunca. Y los Kendi dijeron que el cazador los había atrapado, y tuvieron miedo. Y, por cierto, los más antiguos cantos de los elfos, cuyos ecos se recuerdan todavía en el occidente.
Hablan de formas sombrías que recorrían las colinas por sobre Cuivienen y ocultaban súbitamente las estrellas. Y del jinete oscuro que montaba un caballo salvaje y perseguía a los extraviados para atraparlos y comérselos. Ahora bien, Melkor sentía gran odio y temor por las cabalgatas de Orome, y no se sabe si mandó en efecto a sus oscuros servidores a guisa de jinetes, o si envió a lo lejos engañosos rumores, con el fin de que los Kendi se apartaran de Orome si alguna vez lo encontraban. Así fue que cuando Nejer relinchó y Orome estuvo realmente entre los Kendi, algunos de ellos se escondieron, y otros huyeron y se extraviaron. Pero los que tenían más coraje y se quedaron, comprendieron enseguida que el gran jinete no era una forma llegada de la oscuridad. Porque en el rostro de Orome estaba la luz de Aman, y los más nobles de entre los elfos se sintieron atraídos por esa luz. Pero de los desdichados que cayeron en la trampa de Melkor, poco se sabe con certidumbre. ¿Por qué? ¿Quién de entre los vivos ha descendido a los abismos de Utumno o ha explorado las tinieblas de los consejos de Melkor? Dicen los sabios de Eresea que todos los Kendi que cayeron en manos de Melkor, antes de la caída de Utumno, fueron puestos en prisión y por las lentas artes de la crueldad. Corrompidos y esclavizados, y así crió Melkor la raza de los Orcos, por envidia y en mofa de los elfos, de los que fueron después los más fieros enemigos. Porque los Orcos tenían vida y se multiplicaban de igual manera que los hijos de Ilúvatar. Y Melkor, desde que se revelara en la Ainulindale antes del principio, nada podía hacer que tuviera vida propia ni apariencia de vida, así dicen los sabios. Y en lo profundo del oscuro corazón, los Orcus abominaban del amo a quien servían con miedo, el hacedor que solo les había dado desdicha. Quizás sea esta la más vil de las acciones de Melkor, y la más detestada por Ilúvatar. Orome se demoró un tanto entre los Kendi, y luego volvió cabalgando deprisa por tierra y mar a Valinor, y le llevó la nueva a Valmar, y habló de las sombras que perturbaban a Cuivienen. Entonces los Valar se regocijaron, aunque todavía tenían alguna duda, y durante un tiempo discutieron qué consejo adoptar para proteger a los Kendi de la sombra de Melkor. Pero Orome volvió enseguida a la Tierra Media y habitó con los elfos. Manbe estuvo pensando largo tiempo en Taniquetil, y buscó el consejo de Ilúvatar, y descendiendo luego a Valmar, convocó a los Valar al anillo del juicio, y a un ulmo acudió desde el mar exterior. Entonces Manbe dijo a los Valar: Este es el consejo de Ilúvatar en mi corazón. Que recobremos otra vez el dominio de Arda a cualquier precio, y libremos a los Kendi de la sombra de Melkor. Tulka se alegró entonces, pero Aule se sintió dolido pensando en las heridas que esa lucha abriría en el mundo. Pero los Valar se prepararon y partieron de Aman en pie de guerra, resueltos a atacar la fortaleza de Melkor y ponerle fin. Nunca olvidó Melkor que esta guerra se libró para salvación de los elfos, y que ellos fueron la causa de que él cayera. No obstante, los elfos no tuvieron parte en esos hechos, y pocos saben de la cabalgata del poder del oeste contra el norte al principio de los días élficos. Melkor salió al encuentro de la arremetida de los Valar en el noroeste de la Tierra Media, y toda esa región quedó muy destruida. Pero la primera victoria de los ejércitos del occidente fue rápida, y los servidores de Melkor huyeron ante ellos a Utumno. Entonces los Valar cruzaron la Tierra Media y montaron guardia en Cuivienen, y desde entonces los Kendi nada supieron de la gran batalla de los poderes. Salvo que la tierra se sacudía y rugía por debajo de ellos y que las aguas se levantaban y que en el norte brillaban luces como de fuegos poderosos. Largo y penoso fue el sitio, y muchas batallas se libraron delante de las puertas de Utumno, que los elfos solo conocieron de oídas. En ese tiempo cambió la forma de la Tierra Media, y el gran mar que la separaba de Aman se volvió más ancho y profundo, e irrumpió en las costas y abrió un golfo en el sur. Muchas bahías menores aparecieron entonces entre el gran golfo y el Caraxe, lejos,
al norte, donde la Tierra Media y Aman casi se unían. De estas, la bahía de Valar era la principal, y en ella desembocaba el poderoso río Sirion que descendía de las altas tierras recién levantadas en el norte. Dortonion y las montañas en torno a Gilum. La desolación se extendió por las tierras del norte lejano en esos días, pues allí fue excavada la profunda Utumno. Y en esos abismos ardían muchos fuegos y se ocultaban las huestes que servían a Melkor. Pero al fin las puertas de Utumno fueron derribadas y los techos se hundieron, y Melkor se refugió en el más profundo de los abismos. Entonces Tulkas se adelantó como campeón de los Valar, y luchó con él y lo tendió de bruces, y lo sujetó con la cadena Angainor que Aule había forjado, y lo llevó cautivo. Y de este modo hubo paz en el mundo durante un largo tiempo. Pero los Valar no descubrieron todas las poderosas bóvedas y cavernas ocultas con malicioso artificio bajo las fortalezas de Angband y Utumno. Muchas cosas malignas había aún allí, y otras se dispersaron y volaron en la oscuridad y erraron por los sitios baldíos del mundo, a la espera de una hora más maligna. Y a Sauron no lo encontraron. Pero cuando la batalla hubo terminado, y de las ruinas del norte se levantaban grandes nubes que ocultaban las estrellas, los Valar condujeron a Melkor de regreso a Valinor amarrado de pies y manos y con los ojos vendados, y fue llevado al anillo del juicio. Allí yació boca abajo ante los pies de Manbe, y pidió perdón, pero esta súplica fue denegada, y lo encerraron en la fortaleza de Mandos, de donde nadie puede huir, ni vale, ni elfo, ni hombre mortal. Vastas y poderosas son esas estancias, y fueron construidas en el oeste de la tierra de Aman. Allí fue condenado Melkor a permanecer por 3 edades, antes de que fuera juzgado de nuevo, o pidiera otra vez perdón. Entonces, una vez más los Valar se reunieron en consejo y quedaron divididos en el debate, porque algunos, y de ellos era Ulmo el principal, sostenían que los Kendi tendrían que tener la libertad de andar como quisiesen por la Tierra Media, y con la capacidad de que estaban dotados, ordenar todas las tierras y curar sus propias heridas. Pero la mayor parte temía por los Kendi, abandonados a los peligros del mundo en el engañoso crepúsculo estelar. Y se sentían además enamorados de la belleza de los elfos y deseaban su compañía. Por último, los Valar convocaron a los Kendi a Valinor, para reunirse allí a las rodillas de los poderes, bajo la luz de los árboles sempiternos, y Mandos quebró el silencio y dijo: «Y así ha sido juzgado». Esta decisión fue causa de muchos daños que vinieron después. Pero los elfos en un principio no estuvieron dispuestos a escuchar este llamamiento, porque hasta entonces solo habían visto a los Valar encolerizados cuando marchaban a la guerra, excepto a Orome, y tenían miedo. Por tanto, una vez más les fue enviado Orome, y éste escogió entre ellos a los embajadores que irían a Valinor, y hablarían en nombre de los Kendi, y estos fueron Ingwe, Finbe y Elwë, que más tarde llegaron a reyes. Y cuando estuvieron allí y vieron la gloria y la majestad de los Valar, se sintieron sobrecogidos y tuvieron grandes deseos de la luz y el esplendor de los árboles. Luego Orome los llevó de vuelta a Cuivienen, y ellos hablaron al pueblo y aconsejaron escuchar el llamamiento de los Valar y trasladarse al oeste. Sucedió entonces la primera división de los elfos. Porque la gente de Ingwe y la mayor parte de la gente de Finbe y Elwë escucharon las palabras de los señores, y de buen grado estaban dispuestos a partir y a seguir a Orome. Y a estos se les conoció luego como los Eldar, el nombre élfico que les dio Orome en un principio. Pero muchos rechazaron el llamamiento, prefiriendo la luz de las estrellas y los amplios espacios de la Tierra Media al rumor de los árboles. Y estos son los Avari, los renuentes, y en esa ocasión se separaron de los Eldar, y nunca más volvieron a encontrarlos hasta pasadas muchas edades.
Los Eldar se aprontaron a emprender una gran marcha desde el primitivo hogar oriental y se dispusieron en 3 huestes. La más reducida y la primera en ponerse en marcha era conducida por Ingwe, el más grande de los señores de la raza élfica. Entró en Valinor y se sienta a los pies de los poderes, y todos los elfos reverencian el nombre de Ingwe, pero nunca volvió a la Tierra Media, ni siquiera a mirarla. Los Banyar fueron su gente, son los hermosos elfos, los bien amados de Manbe y Barde, y pocos de entre los hombres han hablado con ellos alguna vez. Luego llegaron los Noulde, un nombre de sabiduría, el pueblo de Finbe. Son los elfos profundos, los amigos de Aule. Y alcanzaron un gran renombre en las canciones, pues mucho lucharon y se afanaron en las tierras septentrionales de antaño. La hueste más crecida fue la última en llegar, y estos recibieron el nombre de los Teleri. Porque se demoraron en el camino, y no fueron unánimes en la decisión de abandonar la penumbra y dirigirse a la luz de Valinor. Encontraban gran deleite en el agua, y los que llegaron por fin a las costas occidentales se enamoraron del mar. Por tanto se les conoció en la tierra de Aman con el nombre de elfos del mar, los Falmari, porque hacían música junto a la rompiente de las olas. Tenían 2 señores, pues eran muy numerosos, Elhuesingoyo, que significa manto gris, y Olve, su hermano. Estos eran los 3 clanes de los Eldali, que llegaron por fin al extremo occidental en los días de los árboles y reciben el nombre de Calakendi, elfos de la luz. Pero hubo otros Eldar que emprendieron también la marcha hacia el oeste, pero que se perdieron en el largo camino, o se desviaron, o se demoraron en las costas de la Tierra Media. Y estos pertenecían en su mayoría a la gente de los Teleri, como se indica más adelante. Vivieron junto al mar, o erraron por los bosques y las montañas del mundo. Aunque en lo más íntimo del corazón añoraban el occidente. A estos elfos los Calakendi llaman los Umanyar, pues nunca llegaron a la tierra de Aman y al reino bendecido. Pero a los Umanyar y a los Avari los llaman por igual los Morikendi, los elfos de la oscuridad, pues nunca contemplaron la luz que había antes del sol y de la luna. Se dice que cuando las huestes de los Eldali partieron de Cuivienen, Orome cabalgó al frente en Eger, el caballo blanco con herraduras de oro. Y al dirigirse al norte bordeando el mar del Kar, se volvieron hacia el oeste. Unas grandes nubes negras flotaban todavía en el norte por sobre las ruinas de la guerra. Y las estrellas estaban ocultas en esa región. Entonces no pocos se asustaron y se arrepintieron, y se volvieron atrás, y han sido olvidados. Larga y lenta fue la marcha de los Eldar hacia el oeste, porque las leguas de la Tierra Media no estaban contadas, y eran fatigosas y sin sendas. Tampoco tenían prisa los Eldar, pues todo lo que veían los maravillaba, y deseaban morar junto a tierras y ríos, y aunque todos estaban dispuestos a seguir adelante. El final del viaje era para muchos más temido que esperado. Por tanto, toda vez que Orome se alejaba, por tener que cuidar de otros asuntos, se detenían y ya no avanzaban más, hasta que él regresaba para guiarlos. Y sucedió al cabo de muchos años de viajar de este modo, que los Eldar se internaron en un bosque y llegaron a un gran río. Más ancho que ninguno que hubieran visto antes, y más allá había montañas de cuernos afilados, que parecían horadar el reino de las estrellas. Este río, se dice, era el que más tarde se llamó Anduin el Grande, y sirvió siempre de frontera occidental de la Tierra Media. Pero las montañas eran las Gitaeglir, las torres de la niebla en los límites de Eriador. Más altas y más terribles en aquellos días, y que habían sido levantadas por Melkor para entorpecer las cabalgatas de Orome. Ahora bien, los Teleri habitaron a lo largo de la orilla oriental del río y quisieron quedarse allí, pero los Banyar y los Noulde lo cruzaron. Y Orome los condujo por los desfiladeros de las montañas. Y cuando Orome hubo partido, los Teleri miraron las sombrías alturas y tuvieron miedo.
Entonces uno se adelantó de entre el grupo de Olve, que era siempre el último en el camino, y se llamaba Lembe. Abandonó la marcha hacia el oeste y arrastró consigo a muchos que avanzaron hacia el sur junto al gran río, y los otros no supieron nada de ellos hasta después de muchos años. Ellos fueron los Nandor, y se convirtieron en un pueblo aparte, que no se parecía a la gente de Olve, excepto en el amor que sentían por el agua, y vivieron casi siempre junto a las cascadas y las corrientes. Mayor conocimiento tenían de las criaturas vivientes, de árboles y hierbas, aves y bestias, que todos los otros elfos. En años posteriores Denethor, hijo de Lembe, se volvió nuevamente hacia el oeste, y condujo parte de ese pueblo por sobre las montañas hacia Beleriand, antes de levantarse la luna. Por fin los Banyar y los Noulde llegaron a Erdluin, las montañas azules, entre Eriador y el extremo oeste de la Tierra Media, que los elfos llamaron más tarde Beleriand. Y los primeros grupos pasaron por el valle del Sirion y llegaron a las costas del Gran Mar, entre Drengist y la bahía de Valar. Pero cuando lo contemplaron, tuvieron un gran temor, y muchos retrocedieron a los bosques y a las tierras altas de Beleriand. Entonces Orome partió y volvió a Valinor en busca del consejo de Manbe. Y el grupo de los Teleri pasó por las montañas nubladas, y cruzó las extensas tierras de Eriador, conducido por el Huesingoyo, que solo quería volver a Valinor y a la luz que había contemplado, y deseaba no separarse de los Noulde, porque sentía gran amistad por Finbe, su señor. Así, al cabo de muchos años, los Teleri llegaron por fin a Erdluin, en las regiones orientales de Beleriand. Allí se detuvieron y habitaron un tiempo más allá del río Helion. 4. De Thingol y Melian. Melian era una maya, de la raza de los Valar. Moraba en los jardines de Lorien, y no había allí nadie más hermosa que Melian, ni más sabia, ni que conociese mejor las canciones de encantamiento. Se dice que los Valar abandonaban el trabajo y que el bullicio de los pájaros de Valinor se interrumpía, que las campanas de Valmar callaban y que las fuentes dejaban de fluir, cuando al mezclarse las luces Melian cantaba en Lorien. Los ruiseñores iban siempre con ella, y ella era quien les enseñaba a cantar, y amaba las sombras profundas de los grandes árboles. Antes de que el mundo fuera hecho, Melian se parecía a la mismísima Yavanna. Y en el tiempo en que los Kendi despertaron junto a las aguas de Cuivienen, partió de Valinor y llegó a las tierras de Akende. Y allí poco antes del alba, la voz de Melian y las voces de los pájaros llenaron el silencio de la Tierra Media. Pues bien, cuando el viaje estaba por concluir, como ya se dijo, el pueblo de los Teleri descansó largo tiempo en Beleriand Oriental, más allá del río Helion. Y en ese entonces muchos de los Noulde estaban todavía al oeste, en esos bosques que luego se llamaron Eldoret y región. Elwë, señor de los Teleri, atravesó a menudo los grandes bosques en busca de Finbe, su amigo, en las moradas de los Noulde, y sucedió una vez que llegó solo al bosque de Nan el-Mod, iluminado por las estrellas, y allí escuchó de pronto el canto de los ruiseñores. Entonces cayó sobre él un encantamiento y se quedó inmóvil, y a lo lejos, más allá de las voces de los Lomelindi, oyó la voz de Melian, y el corazón se le colmó de maravilla y de deseo. Olvidó entonces por completo a su gente, y los propósitos que lo guiaban, y siguiendo a los pájaros bajo la sombra de los árboles, penetró profundamente en Nan el-Mod y se extravió. Pero llegó por fin a un claro abierto a las estrellas, y allí se encontraba Melian. Y desde la oscuridad él la contempló, y vio en el rostro de ella la luz de Aman. No dijo Melian ni una palabra, pero anegado de amor, Elwë se le acercó y le tomó la mano, y enseguida un hechizo operó en él. De modo que así permanecieron los dos mientras las estrellas que giraban por encima de ellos medían los largos años. Y los árboles de Nan el-Mod se volvieron altos y oscuros,
antes de que ninguno pronunciara una palabra. Así, pues, el pueblo de Elgüe, que lo buscó, no pudo encontrarlo, y Olbe fue rey de los Telerí y se pusieron en marcha, como se cuenta más adelante. Elgüe-Singoyo no volvió nunca a través del mar a Valinor, y Melián no volvió allí mientras los dos reinaron juntos. Pero de ella tuvieron, tanto los elfos como los hombres, un aire de los Ainur que estaban con Ilúvatar antes de Ea. En años posteriores, él se convirtió en un rey renombrado, que mandaba a todos los Eldar de Beleriand. Se llamaron Osindar, los elfos grises, los elfos del crepúsculo. Y él era el rey Mantogris, como se lo llamó, el Utingol en la lengua de esa tierra. Y Melián fue la reina, más sabia que hijo alguno de la Tierra Media. Y habitaban en las estancias ocultas de Menegrot, las 1000 cavernas, en Douries. Gran poder le dio Melián a Tingol, que fue grande entre los Eldar, porque solo él entre todos los Sindar había visto con sus propios ojos a los árboles en el día del florecimiento. Y aunque era rey de los Umanyar, no se lo contó entre los Morikendi, sino entre los elfos de la luz, poderoso en la Tierra Media. Y del amor de Tingol y Melián, vinieron al mundo los más hermosos de todos los hijos de Ilúvatar que fueron o serán, de Eldamar y los príncipes de los Eldalie. En su momento los grupos de los Banyar y los Noulde llegaron a las últimas costas occidentales de las tierras de Akende. En el norte estas costas, en los antiguos días que siguieron a la batalla de los poderes, se curvaban hacia el oeste, hasta que en el extremo norte de Arda, solo un mar estrecho dividía a Aman. Donde se levantaba Valinor, de las tierras de Akende, pero este mar estrecho estaba lleno de hielos crujientes por causa de la violencia de las heladas de Melkor. Por tanto Orome no condujo a las huestes de los Eldali hacia el norte lejano, sino que las llevó a las dulces tierras en torno al río Sirion, que se llamaron más tarde Beleriand. Y a partir de estas costas, desde las que al principio los Eldar contemplaron el mar, con temor y maravilla, se extendía un océano ancho y oscuro y profundo, entre ellos y las montañas de Aman. Pues bien, Ulmo, por consejo de los Valar, acudió a las costas de la Tierra Media y habló con los Eldar que aguardaban allí, contemplando las olas oscuras. Y por causa de sus palabras y de la música que hizo para ellos con cuernos de madreperla, el temor que les despertaba el mar se convirtió de algún modo en deseo. Por tanto, Ulmo arrancó una isla que durante mucho tiempo se había levantado solitaria en medio del mar, lejos de ambas costas, desde los tumultos de la caída de Illuin. Y con ayuda de sus servidores la arrastró como si fuera un poderoso navío, y la ancló en la bahía de Valar, en la que se volcaban las aguas del Sirion. Entonces los Banyar y los Noulde embarcaron en la isla y fueron llevados por el mar, y llegaron por fin a las largas costas bajo las montañas de Aman. Y entraron en la dichosa Valinor y allí fueron bienvenidos. Pero el cuerno oriental de la isla, que estaba profundamente encallado en los bajíos de las desembocaduras del Sirion, se quebró y quedó atrás. Y esa, se dice, fue la isla de Valar, que más adelante visitó Ose con frecuencia. Pero los Teleri permanecían todavía en la Tierra Media, porque habitaban en Beleriand Oriental, lejos del mar, y no oyeron la convocatoria de Ulmo hasta que fue demasiado tarde. Y muchos buscaban todavía a Elgüe, su señor, y no estaban dispuestos a partir sin él. Pero cuando supieron que Ingwe y Finbe y sus pueblos habían partido, muchos de los Teleri se precipitaron a las costas de Beleriand. Y habitaron en adelante cerca de las desembocaduras del Sirion, añorando a los amigos que habían partido. Y escogieron a Olbe, hermano de Elgüe, como rey. Largo tiempo se quedaron en las costas del mar occidental, y Ose y Winem fueron a visitarlos y los ayudaron, y Ose los instruyó sentados sobre una roca cerca de la orilla de la tierra.
Y de él aprendieron todas las ciencias del mar y de la música del mar. Así fue que los Teleri, que desde un principio amaron el agua, y los mejores cantantes de entre todos los elfos, se enamoraron luego de los mares. Y en sus cantos se oyó con frecuencia y desde entonces el sonido de las olas en la costa. Transcurrieron muchos años y Ulmo escuchó las plegarias de los Noulde y de Finbe, el rey, quienes lamentaban la larga separación de los Teleri. Y le rogaban que los llevara a Aman, si ellos venían a buscarlos. Y la mayor parte de ellos estaban ahora por cierto dispuestos a partir. Pero grande fue el dolor de Ose, cuando Ulmo volvió a las costas de Beleriand para llevárselos a Valinor. Pues él cuidaba de los mares de la Tierra Media y de las costas de las tierras de Akende, y le entristecía que las voces de los Teleri ya no se escucharan en ese dominio. A algunos los persuadió de que se quedaran, y fueron ellos los Falatrim, los elfos de las Falas, quienes en días posteriores moraron en los puertos de Britombar y el Arest. Los primeros marineros de la Tierra Media y los primeros constructores de navíos. Círdan, el carpintero de barcos, fue señor de todos ellos. Los parientes y amigos de Elhuesingoyo también se quedaron en las tierras de Akende, pues lo buscaban todavía, aunque de buena gana hubieran partido a Valinor y a la luz de los árboles, si Ulmo y Olve hubieran estado dispuestos a demorarse un tanto. Pero Olve quería irse, y por fin el grupo principal de los Teleri se embarcó en la isla y Ulmo se los llevó lejos. Entonces los amigos de Elwë quedaron atrás, y se dieron a sí mismos el nombre de Eglat, el pueblo abandonado. Vivieron en los bosques y las colinas de Beleriand en lugar de hacerlo junto al mar, que los ponía nostálgicos, pero llevaban siempre en los corazones el deseo de Aman. Pero cuando Elwë despertó de aquel prolongado trance, acudió desde Nan el-Moth en compañía de Melian, y desde entonces vivieron en los bosques interiores. Aunque mucho había deseado volver a ver la luz de los árboles, en la cara de Melian contemplaba la luz de Aman, como en un espejo sin nubes, y en esa luz se encontraba contento. Las gentes se reunieron alrededor de él, regocijadas y asombradas, porque aunque había sido hermoso y noble, parecía ahora un señor de los Maiar. Los cabellos de plata gris, y de talla más elevada que ninguno de los hijos de Ilúvatar, y un muy alto destino tenía por delante. Ose siguió a la hueste de Olve, y cuando hubieron llegado a la bahía de Eldemar, que es el hogar de los elfos, los convocó a todos. Y ellos reconocieron la voz y rogaron a Ulmo que detuviera el viaje. Y Ulmo accedió, y llamó a Ose, que amarró la isla y la arraigó en los cimientos marinos. Lo hizo Ulmo de buen grado, pues comprendía el corazón de los Teleri. Y en el consejo de los Valar había hablado en contra del llamamiento, pues creía mejor para los Kendi que se quedaran en la Tierra Media. Los Valar se alegraron muy poco al enterarse de lo que había hecho, y Finbe se lamentó ante la ausencia de los Teleri y más todavía cuando supo que habían abandonado a Elwë. Y que ya no volvería a verlo excepto en los salones de mandos. Pero la isla no volvió a ser trasladada y quedó allí sola en la bahía de Eldemar, y recibió el nombre de Toledesea, la isla solitaria. Allí habitaron los Teleri como lo desearon bajo las estrellas del cielo, y sin embargo a la vista de Aman, de las costas inmortales. Y por esa larga estadía en la isla solitaria la lengua de ellos fue separándose de la de los Vanyar y los Noulde. A estos les habían dado los Valdar una tierra y una morada. Aún entre las flores radiantes de los jardines, iluminados por los árboles de Valinor, deseaban a veces contemplar las estrellas. Y por tanto se abrió un hueco en los grandes muros de las Pelori, y allí, en un valle profundo que descendía hasta el mar, los Eldar levantaron una elevada colina verde. Tuna se la llamó. La luz de los árboles se derramaba sobre ella desde el oeste, y la sombra apuntaba siempre al este, a la bahía del hogar de los elfos y la isla solitaria y los mares sombríos.
Entonces a través del Calasiria, el paso de la luz, el resplandor del reino bendecido fluía encendiendo las ondas oscuras de plata y de oro, y rozaba la isla solitaria. Y la costa occidental se extendía verde y hermosa. Allí se abrieron las primeras flores que hubo al este de las montañas de Aman. En lo alto de Tuna se levantó la ciudad de los elfos, los blancos muros y terrazas de Tirion. Y la más alta torre de esa ciudad fue la torre de Ingüe, Mindin el Dalieva, cuya lámpara de plata brillaba a lo lejos entre las nieblas del mar. Pocos son los barcos de los hombres mortales que hayan visto ese esbelto rayo de luz. En Tirion, sobre Tuna, los Banyar y los Noulde vivieron largo tiempo como amigos. Y de cuanto había en Valinor amaban sobre todo al árbol blanco, de modo que Yavanna hizo para ellos un árbol a imagen del Telperion, aunque no daba luz propia. Galatilion se llamó en lengua sindarin. Este árbol se plantó en el patio bajo la Mindin, y allí floreció, y los hijos de sus semillas fueron muchos en Eldemar. De entre estos se plantó uno más tarde en Tol Eressëa, y prosperó allí y recibió el nombre de Celeborn. De él nació en la plenitud del tiempo, como se cuenta en otra parte, Nimlot, el árbol blanco de Númenor. Manbe y Barde amaban sobre todo a los Banyar, los hermosos elfos, pero los Noulde eran los amados de Aule, y él y los suyos los visitaban con frecuencia. Grandes fueron los conocimientos y habilidades que mostraron, pero más grande aún era la necesidad que tenían de más conocimientos. Y en muchas cosas pronto sobrepasaron a los maestros. Hablaban un lenguaje que no dejaba de cambiar, porque sentían un gran amor por las palabras y siempre querían encontrar nombres más precisos para las cosas que conocían o imaginaban. Y sucedió que los albañiles de la casa de Finbe, que excavaban en las colinas en busca de piedra, pues se deleitaban en la construcción de altas torres, descubrieron por primera vez las gemas de la tierra, y las extrajeron en incontables miríadas. E inventaron herramientas para cortar las gemas y darles forma y las tallaron de múltiples maneras. No las atesoraron, sino que las repartieron libremente, y con este trabajo enriquecieron a toda Valinor. Los Noulde volvieron más adelante a la Tierra Media. Y esta historia cuenta principalmente lo que hicieron. Por tanto, los nombres y parentescos de los príncipes pueden señalarse aquí en la forma que esos nombres tuvieron más tarde en la lengua élfica de Beleriand. Finbe era rey de los Noulde. Los hijos de Finbe fueron Feanor, Fingolfin y Finarfin, pero la madre de Feanor fue Miriel Serinde. Mientras que Indis, de los Banyar, fue la madre de Fingolfin y Finarfin. Feanor era el más poderoso en habilidades de manos y de palabra, y más instruido que sus hermanos, su espíritu ardía como una llama. Fingolfin era el más fuerte, el más firme y el más valiente. Finarfin era el más hermoso y el más sabio de corazón. Y más tarde fue amigo de los hijos de Olve, señor de los Teleri, y tuvo por esposa a Eärben, la doncella, Cisne de Alqualonde, hija de Olve. Los 7 hijos de Feanor fueron Maedhros el Alto, Maglor el poderoso cantor, cuya voz se escuchaba desde lejos por sobre las tierras y el mar, Celegorm el hermoso, y Carantir el oscuro, Curufin el hábil, que del padre heredó sobre todo la habilidad manual, y los más jóvenes, Amrod y Ambres, que eran gemelos, iguales de tempel y rostro. En días posteriores fueron grandes cazadores en los bosques de la Tierra Media, y también fue cazador Celegorm, quien en Valinor fue amigo de Orome y siguió a menudo el cuerno del Vale. Los hijos de Fingolfin fueron Fingon, que fue luego rey de los Noulde en el norte del mundo, y Turgon señor de Gondolin, su hermana era Areael la Blanca. Más joven en los años de los Eldar que sus hermanos, y cuando alcanzó la plenitud en estatura y belleza, fue alta y fuerte, y amaba cabalgar y cazar en los bosques. Allí estaba con frecuencia en compañía de los hijos de Feanor, sus parientes,
pero a ninguno de ellos dio el amor de su corazón. Arfeiniel se llamaba, la blanca señora de los Noulde, porque era pálida, aunque de cabellos oscuros, y nunca vestía sino de plata y blanco. Los hijos de Finarfin fueron Finde del Fiel, que recibió más adelante el nombre de Felagund, señor de las cavernas, Orodret, Angrod y Aegnor, L. Os cuatro tan amigos de los hijos de Fingolfin como si todos hubieran sido hermanos. La hermana de ellos, Galadriel, era la más hermosa de la casa de Finbe, tenía los cabellos iluminados de oro, como si hubiera atrapado en una red el resplandor de Laurelin. Ha de referirse aquí como los Teleri llegaron por fin a la tierra de Aman. Durante toda una larga edad habitaron en Tol Eressëa, pero poco a poco hubo un cambio en ellos y fueron atraídos por la luz que fluía sobre el mar hacia la isla solitaria. Se sentían desgarrados entre el amor a la música de las olas sobre las costas y el deseo de ver otra vez a las gentes de su linaje y contemplar el esplendor de Valinor. Pero al final el deseo de la luz fue el más poderoso. Por tanto, Ulmo, sometido a la voluntad de los Valar, les envió a Ose, amigo de ellos. Y éste, aunque entristecido, les enseñó el arte de construir naves, y cuando las naves estuvieron construidas, les llevó como regalo de despedida muchos cisnes de alas vigorosas. Entonces los cisnes arrastraron las blancas naves de los Teleri por sobre el mar sin vientos, y así, por último y los últimos, llegaron a Aman y a las costas de Eldemar. Allí vivieron, y si lo deseaban podían ver la luz de los árboles, e ir por las calles doradas de Valmar y las escaleras de cristal de Tirion, en Tuna, la colina verde. Pero sobre todo navegaban en las rápidas naves por las aguas de la bahía del hogar de los elfos. O andaban por entre las olas en la costa, con los cabellos resplandecientes a la luz de más allá de la colina. Muchas joyas les dieron los Noulde, ópalos, y diamantes, y cristales pálidos, que ellos esparcieron sobre las costas y arrojaron a los estanques. Maravillosas eran las playas de Elende en aquellos días, y extrajeron muchas perlas del mar, y sus estancias eran de perlas, y de perlas las mansiones de Olben al Cualonde, el puerto de los cisnes, iluminado por muchas lámparas. Porque esa era la ciudad de los Teleri, y el puerto de sus navíos, y estos tenían forma de cisnes, con picos de oro y ojos de oro y azabache. El portal del puerto era un arco abierto en la roca viva tallada por las aguas, y se alzaba en los confines de Eldemar, al norte del Calasiria, donde la luz de las estrellas era clara y brillante. Con el paso de las edades, los Vanyar llegaron a amar la tierra de los Valar y la plena luz de los árboles, y abandonaron la ciudad de Tirion, sobre Tuna. Y habitaron en adelante en la montaña de Manbe o en los alrededores de las llanuras y los bosques de Valinor, y se separaron de los Noulde. Pero el recuerdo de la Tierra Media bajo las estrellas no se borró en el corazón de los Noulde. Y moraron en el Calasiria, y en las colinas y los valles a donde llegaba el sonido del mar occidental. Y aunque muchos de entre ellos iban a menudo a la tierra de los Valar, emprendiendo viajes distantes y explorando los secretos de la tierra y del agua, y de todos los seres vivientes. Sin embargo, los pueblos de Tuna y de Alqualonde estaban unidos en aquellos días. Finbe remaba en Tirion y Olben Alqualonde, pero Ingwe fue siempre tenido por el rey supremo de todos los elfos. Moró en adelante a los pies de Manbe, en Taniquetil. Feanor y sus hijos rara vez vivían en un mismo lugar mucho tiempo, y viajaban muy lejos por los confines de Valinor, llegando aún hasta los bordes de la oscuridad y las frías costas del mar exterior en busca de lo desconocido. Con frecuencia eran huéspedes en los salones de Aule, pero Celegón iba sobre todo a la morada de Orome. Y allí adquirió un gran conocimiento de los pájaros y las bestias, y entendía todas sus lenguas. Porque todos los seres vivientes que están, o han estado en el reino de Arda,
salvo solo las criaturas salvajes y malignas de Melkor, vivían entonces en la tierra de Aman. Y había también muchas criaturas nunca vistas en la Tierra Media, y que quizá tampoco se verán ahora, pues la hechura del mundo había cambiado.